Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy tenemos una invitada especial. Si ustedes ven mis vlogs ya la conocen, pero si no, yo aquí se las presento. Hola, hola, mi nombre es Sonia y Bessie y yo somos amigas y también somos paisanas. Es para mí un gusto estar aquí. Y si quisieran saber más de mí, pueden visitar mi página de Instagram y mi nombre de usuario es Sonia Kill. Y lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es un ventajas y desventajas de tener boobies pequeñitas y de haber llegado temprano a la repartición. Aunque irónicamente Sonia siempre llega tarde. Pero esta vez llegó temprano a la repartición y yo, bueno, no es que sea bien puntual, pero soy ahí puntual. Pero la repartición de la vaina aquí llegué tarde. Entonces yo voy a estar diciendo unas ventajas y desventajas de tener pechonalidad pequeñita, y Sonia también va a decir su opinión o cómo ella se siente de haber llegado temprano a la repartición. Así que si ustedes están interesadas en ver este video, quédense ahí y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las ventajas de tener busto pequeño y también de tener busto grande. Y una de las ventajas de tener busto pequeño es que podemos correr libremente sin que nuestras amiguitas anden de arriba para abajo o que nos estén cacheteando. Y al contrario, tener busto grande, esa es una gran desventaja, porque al hacer cualquier actividad física, tenemos que asegurarnos de tener un brasier o un top deportivo que nos mantenga todo en su lugar. De esos gruesos y bien socaditos, ¿verdad? Exactamente, porque no solo es el hecho de que se estén moviendo y sea incómodo, pero también es doloroso. ¿En serio? Así es, sí, es bastante incómodo. Oh, wow, eso yo no lo sabía. Sí, porque es una zona muy sensible. O sea que en lo que usted está corriendo y se está moviendo es siente... bien incómodo. Oh, wow, eso yo no lo sabía, la verdad. Sí. Ahora voy a darles desde mi punto de vista una ventaja de tener los senos grandes, y es que como está algo muy en moda, mucha gente está dispuesta a pagar cualquier cantidad de dinero por tener un busto grande. Por la cirugía. Por la cirugía. Y nosotros pues gracias a Dios nacimos bendecidas, se puede decir. ¡Qué barbaridad! Sonia, pásame un poquitico aquí. Si se pudiera, ¿verdad? Si se pudiera. Que nos tuvieran en dos camillas, una a mí quitándome y la otra poniéndole. Ay, Dios mío. Y otra de las ventajas de tener busto pequeño es que podemos dormir boca abajo. Yo soy una de las personas que siempre duerme boca abajo, abrazando una almohada, pero eso de dormir así como, ¿cómo se dice? De espalda o boca arriba, yo no puedo con eso, la verdad. ¿Y usted, Sonia, qué es eso para ustedes? Mí, y las que tenemos senos grandes van a entender el sacrilegio de eso, porque la verdad que dormir boca abajo es bien incómodo. Se puede, pero no es cómodo, porque a mí también me pasa que yo duermo mucho boca abajo y me incomoda, o dormir de lado como que hasta se siente que falta el aire. ¿En serio? O pesado, sí. No sé si les pasa a todos, perdón, pero a mí sí me sucede. ¿Y cómo es entonces? ¿Cuál es la posición más cómoda para dormir cuando se tiene busto grande? De lado, pero no tan girada. ¿En serio? Así es, o boca abajo es bien incómodo. Pues ahorita apenas vamos con unas cuantas, pero yo ya estoy así como que, gracias a Dios que tengo mis limoncitos. Suena como una tortura, la verdad. Así es. Bueno, otra de las ventajas de tener senos grandes, en esta quiero recalcar que no es mi opinión, sino más de lo que he leído y lo que he escuchado. La gente generalmente como que eso aumenta la autoestima, el verse el seno grande y sentirse atractiva con tal vez cualquier tipo de blusa que se use o cualquier tipo de escote. Se siente atractiva, eso puede ser una ventaja también. Ajá, y fíjense que eso es cierto porque, bueno, normalmente todas las personas que yo conozco que tienen busto pequeño son bien inseguras, y si ustedes les preguntan si se harían una cirugía, qué es lo que se harían, siempre dicen que es el busto. Entonces, exactamente. Y cabe recalcar, bueno, como les estaba diciendo, no es mi opinión, porque de hecho estoy usando este escote todo por el video, porque en realidad yo nunca me destapo así, siempre ando bien tapada esa área, como que siempre me cohíbo, por así decirlo. Sí, Sonia es todo lo contrario, como que ella no sé, podríamos decir que no está orgullosa de, o ¿cómo lo ve usted? Yo
A lo mejor sí podría ser eso, como que no es una de las cosas que más que más aprecia de su cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Otra de las ventajas de tener un busto pequeño es que no necesitamos usar brasier. Yo personalmente, si quiero me pongo brasier, o si no, no. Para mí los cubrepezones son más que suficiente. No para toda la ropa, porque por ejemplo esta blusa que traigo hoy no la podría utilizar sin brasier, pero en su mayoría de ropa creo que nada más me pongo el brasier por sentirme más cómoda, pero en realidad siento que con muchas prendas no lo necesito. Todo lo contrario del seno grande. Nosotros tenemos siempre que traer un brasier, y no solamente eso, un brasier que, como les dije antes, mantenga todo en su lugar, porque todos conocemos la fuerza de la gravedad. Las cosas tienden a bajarse. Exactamente. Entonces usar un sostén para nosotros es algo que siempre debemos hacer. ¿Es difícil, Sonia, escoger brasier o encontrar brasier? Es difícil, sí. A mí me cuesta bastante, sobre todo porque no todas las marcas tienden a tener las mismas, el mismo tamaño en las tallas. Las tallas siempre cambian de marca a marca, y generalmente los brasieres con más resistencia o mejor elaborados son bien caros. Bien caros, eso es cierto, bueno, aunque creo que en general, ¿verdad? Bueno, hay brasieres baratos, pero yo por ejemplo considero que no son tan buenos y como que no hacen el trabajo. Y esto que yo no tengo pechonalidad, yo los tengo bien pequeñitos, pero aún así tiendo a ser como bien picky, bien cuidadosa, porque no cualquier brasier me funciona. Entonces me imagino que ya para las que tienen es aún más complicado todavía. Así es. Bueno, mi gente, les voy a ser bien honesta desde mi punto de vista y desde lo que yo pude averiguar en el internet. Ajá. O por lo que yo he hablado con personas que están en mi misma situación, con busto grande. La verdad que no existen muchas ventajas de tener el busto grande. Exactamente, creo que encontré como 3 ventajas. De ahí las demás son puras desventajas. Encontré una lista inmensa de desventajas. Y la verdad que sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque ha sido mi situación desde que era una adolescente. Pero si ustedes con busto grande que nos están mirando opinan diferente, nos pueden dejar los comentarios. Sí, déjenos saber aquí. La verdad que yo sí encontré infinidad de ventajas de tener el busto pequeño, y con Sonia siempre hablamos y ella siempre me dice de que ella más bien hasta quiere reducírselo, ¿verdad, Sonia? Imagínense. Entonces, como por lo visto no hay tantas ventajas de tener el busto grande, entonces voy a continuar yo con todas las ventajas de tener limoncitos. Otra ventaja de tener el busto pequeño es que las blusas de botones, como la que traigo yo el día de hoy, se cierran perfectamente y no tenemos ningún problema a que se nos ande abriendo o a que se nos vea algo por ahí. Y eso es todo lo contrario para nosotras también, porque en mi caso siempre tengo que tener los ganchitos que les decimos en los pasadores, así es, para asegurar entre botón y botón, porque de otra manera, sí, exactamente, le podemos sacar el ojo a alguien. Eso es peligroso. Así es. No, pero ya no viene bien abotonadita, ando aquí, bien segura. Otra de las ventajas de tener un busto pequeño es que se nos hace súper fácil encontrar la parte de arriba del traje de baño, y eso es bien cierto, porque para mí encontrar el brasier de traje de baño es extremadamente fácil. Ahora con lo que yo tengo mucho problema es encontrar el bikincito, porque si son de la misma talla me queda el brasier pero no me queda el calzoncito, entonces tengo que comprar el brasier de una talla pequeña y luego el calzoncito de una talla más grande. Y todo lo contrario también para los que tenemos senos grandes, porque me ha pasado en trajes de baño y me ha pasado en los sets de brasier y en lencería, que me ha gustado tal vez un juego de ropa interior que yo encuentro y lo quiero, pero la parte de abajo me queda y el brasier nada que ver. Y cuando voy a la registradora y tal vez les digo, ¿saben? Puedo cambiar esto porque no me queda. En muchas ocasiones no se puede. Porque ya viene en conjunto. Es cierto, eso es muy cierto también, porque también en ciertas páginas que yo he comprado trajes de baño en línea, no venden diferente talla, entonces eso a mí no me gusta. Y bueno, si ustedes han visto mis videos sobre trajes de baño, siempre se dan cuenta que la parte de abajo me queda súper pegada, porque no dan esa opción de comprar el brasier en una talla y luego la parte de abajo en otra talla. Entonces lo mismo le pasa a los dos. Entonces quiere decir que esa puede ser como una desventaja para ambas.
Exactamente, sí, porque es bien cierto, muy buen punto, porque yo lo encontré como una ventaja, pero al contrario, así como está de ventaja, sí está de desventaja también, porque tengo problemas con el bikincito, aunque pues ahorita estamos hablando de pechonalidad y no de acá abajo, entonces podríamos decir que es 50 y 50, tanto ventaja como desventaja. Así es. Otra ventaja de tener busto pequeño es que se dice que nunca vamos a sufrir de dolor de espalda, y obviamente yo nunca he experimentado eso, así que Sonia aquí presente, ella nos va a explicar para que nosotros las que tenemos boobies pequeñitas entendamos lo que es un dolor de espalda a causa de la pechonalidad. Exactamente. Yo he tenido que ir al doctor, fui la vez pasada porque sentía dolor en el cuello y luego como que se me venía al hombro también, y dijo ella que podía ser gran posibilidad de los senos, de tenerlos grandes. He escuchado que a mucha gente le duele toda la espalda, a mí no me ha pasado, pero sí me ha pasado mucho el dolor de cuello y hombros como cansados, hombros cansados. Wow. Así es. Sí, yo siempre he escuchado eso de que sí les duele la espalda porque pues hay unas cuantas El libras peso, aquí, ¿verdad? exactamente. ¿Cuánto le pesan las suyas, Sonia? Hasta ahí no he llegado, nunca me las he pesado. Yo ya me las hubiera pesado. Pero siento que es pesado. ¿Cuánto calcula usted? Sí, podría dar un cálculo. Pues la verdad no les sabría decir en libras o no les sabría dar números exactamente, pero sí es pesado porque yo digo unas 3 libras entre las dos. No sé. Yo creo que está mal. Observando lo que Porque lo que yo sí siento que al ponerse un traje de baño que generalmente se amarra en el cuello, en la parte de atrás, se siente a veces como que hasta Ajá, y esa es otra ventaja también, de que se dice que nosotras tenemos mejor postura. Aunque les voy a ser honesta, en mi caso yo tengo una postura terrible. Entonces, ahora imagínense, no tengo pechonalidad y aún así ando toda cusca, ahora sí ando en el piso. Ya la miraríamos caminando con bordón. Ay, no, Dios mío. ¿Ustedes, Sonia, cómo se siente con su postura? Fatal. ¿En serio? Sí, también, pero no sé, eso la verdad no sé si sea porque se deba a los senos o porque yo tal vez nací así. Pero eso es lo que dicen, o sea, que es común que las mujeres con senos grandes tengan una postura mala, pues. Como les digo, en mi caso, pues, yo es así nací o no sé qué, o sea, necesito hacer algo para mejorarla, pero como les digo, ahora imagínense si tuviera ahí la gran pechonalidad, ni quiera Dios. Como ya les dije antes, el tener el busto pequeño tiene infinidad de ventajas, y si nos ponemos a hablar aquí de todas las ventajas, nunca vamos a terminar. Este video nos va a quedar de 1 hora, así que ahorita vamos a hablar de una última ventaja de tener el busto pequeño, y es que se dice que cuando se tiene busto pequeño, los hombres nos miran a los ojos y no para acá abajo. ¿Usted qué dice, Sonia? Totalmente de acuerdo. Muchas veces yo he tenido que decirle a alguien, hey, aquí tengo mi cara. Oh my God. Y es incómodo, molesta. serio? A mí me molesta mucho. Oh my God, no, pues uno no sabe de esas cosas. Y ahora sí, vamos con las desventajas de tener busto pequeño. Déjenme decirles que afortunadamente no existen muchas. Todo lo contrario al busto grande, ¿verdad? Que Sonia encontró unas poquitas ventajas, pero en desventajas es así la lista. Y yo todo lo contrario, así que tengo como unas 4 desventajas. Y una de las desventajas es que nos seguimos preguntando si nos van a crecer más. Que ocurra un milagro. Y nosotras no, siempre estamos como que, ok, ya, hasta por ahí. favor, Que ya no crezca. Y nosotras, ay, por favor, por ejemplo, se dice que uno a los 25 años deja de crecer, pues ahí nomás llegó. Entonces yo cuando llegué a los 25 así como que, ok, ya me doy por vencida. A resignarse. Ya me resigno. Otra de las desventajas de tener un busto pequeño es que algunas prendas nos quedan grandes. A mí personalmente me pasa cuando alguna prenda, algún vestido tiene un gran escote, normalmente me queda bastante flojo de aquí de la parte de arriba.
Y aquí hay como, miren, yo he escuchado de que algunas personas dicen que un escote bien pronunciado en busto pequeño se mira sexy. Otras personas dicen que no, que le queda mejor a las personas, que los escotes pronunciados le quedan mejor a las personas que tienen busto grande. Yo la verdad que le voy a dar mi opinión, a mí me gusta, siempre y cuando la prenda me quede bien, porque como les digo, hay ciertas prendas con grandes escotes que no me quedan y no sé, o sea, eso no se mira bonito, ¿verdad? Pero si la prenda me queda ajustadita, yo me siento bien, me siento sexy. Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, yo igual pienso que eso es cuestión de gustos. Depende de cómo la gente se sienta cómoda. Exactamente. Bueno, yo personalmente lo veo, es que también depende, ¿verdad? Porque según muchas personas, en un busto demasiado grande, un escote bien marcado se ve vulgar. Y dicen que se ve como más sofisticado en busto pequeño. Es que también depende, ¿verdad? Como dice Sonia, o sea, cómo se sienta la persona. Yo veo, a mí me gusta ver, bueno, no es que yo sea lesbiana, ¿verdad? Pero siento que se ve bonito en los dos. Yo que tengo busto pequeño, me siento cómoda con un escotazo. Y pues me gusta ver también, no pienso de que las personas que tienen busto grande si se ponen un escotazo se ven vulgar, como que yo veo bien a las dos partes, ¿verdad? Pero como dice Sonia, pues es que todo depende del gusto, así que si usted tiene busto pequeño y le gustan los escotes, póngaselo, si usted se siente cómoda. Si usted tiene busto grande y le gustan los escotazos, póngaselos también. Entonces ya todo depende de cada quien. Y otra desventaja de tener busto pequeño es que se dice que cuando estamos aquí rodeadas de pechonalidad nos sentimos intimidadas. Aquí estoy yo. Ay, no sé, eso depende. La verdad que yo nunca me he sentido intimidada. No sé en qué ocasión o en qué situación me sentía. La verdad, no sé. Yo también pienso que eso es personal. Es personal, eso, ¿verdad? Sí, También. eso no tiene nada que ver con los... Oh, sí, ¿sabe qué? Pienso de que cuando alguien tiene el busto pequeño y eso es algo que quiere cambiar, es una inseguridad bien fuerte. Correcto. Creo que sí, al estar rodeada de otras personas. Ok, corrección. Cuando yo estaba en la adolescencia, cuando tenía mis 15 años, dos de mis mejores amigas en el colegio, ellas tenían un busto bien bonito. No era así como un busto grandote porque las tres éramos bien flaquitas, pero ellas tenían un tamaño de un busto bien bonito, o sea, bien mediano le podríamos decir, y bien redonditas y bien bonitas. Entonces yo como que podríamos decir que en ese entonces me sentía intimidada, pero era creo, por la edad en la que estaba. Ya ahora en esta edad en la que yo estoy, me siento muy segura de mí, entonces no me ha pasado, pero sí es cierto, eso sí me pasó. Un último punto que me gustaría agregar es que yo un día miré un video de Alejandra Espinosa y ella estaba hablando sobre su experiencia con el busto grande y su cirugía. Y ella mencionó algo que es tan cierto y ella dijo, no es lo mismo tener una copa doble D natural que puesta por un cirujano. Una copa doble D, por un cirujano va a estar firme, va a estar bonita, va a estar bien elaborada. Una copa doble D natural, como mencioné antes, la gravedad, eso va a tender a caerse, no va a estar tan estéticamente bien formada. Bien formadito, eso es cierto. Exactamente. O sea, cuando es natural, se cae, exactamente. Bueno, déjenos saber ustedes aquí en los comentarios si son de mi equipo o son del equipo de Sonia y qué opinan ustedes en este tema. Yo personalmente, yo estoy bien así como estoy, como que... Bueno, y es que en realidad yo con eso de las cirugías y toda esa vaina, eso no va conmigo, entonces... Nunca me he metido en la mente de que si yo pudiera hacerme una cirugía, me operaría el busto. No les voy a decir que no me gustaría, que no he deseado tener un busto grande, porque sí he deseado tener un busto grande. Tal vez no así como que la gran pechonalidad, pero tal vez un poquito más grandecito, un poquito más de lo que ya tengo. Yo pienso que yo sí recurriría a una cirugía, pero también no es una prioridad, no es algo que me esté quitando el sueño ahorita. Es cierto. Pero sí lo haría. Pero sí lo haría. Ustedes saben que hay personas de que sí, como que podríamos decir como que están traumadas y es algo que desean muchísimo, que sería operarse el busto.
Entonces, pues, de igual manera yo pienso de que cada quien puede hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo, pues uno no es nadie para juzgar. Si lo tiene pequeñito y se lo quiere operar, adelante. Si lo tiene grande y se lo quiere quitar como Sonia, pues adelante. Todo sea todo para... válido. Exactamente, sí. Siempre y cuando, pues, si eso es lo que les va a subir la autoestima, creo que adelante, ¿verdad? Porque creo que es un sentimiento bien feo como no sentirnos satisfechas y contentas en nuestra propia piel. También cabe mencionar que lo que acabamos de hablar, Bessie y yo, es solo basado en nuestra propia experiencia. Ajá, nuestra opinión. Nuestra opinión, nuestro punto de vista. Esto no quiere decir de ninguna manera que eso es lo que le pasa a todo el mundo. Es solamente nuestro punto de vista. Y la verdad que nos encantaría saber su opinión al respecto. Exactamente. Y como dijo Bessie, a ver de qué equipo son. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo y que lo hayan disfrutado con nosotras. Sonia, un placer tenerla por aquí. Gracias. Muchas gracias. No se olviden de pasar a checar el Instagram de Sonia. Así es, en Instagram me encuentran como Sonia Kir. Allá les comparto todo sobre el cuidado de la piel y también les doy ideas de atuendo, así que allá las espero. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse, solo le dan clic ahí y listo. Y por supuesto que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Los links directos van a estar aquí abajito en esa cajita de información. También recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.